tal? Hasta ahora han visto con el doctor Gessner la introducción a lo que sería el Código Civil de la República Argentina. El Código Civil, que nos regula la vida en sociedad desde el año 2015, vino a reemplazar el antiguo código del doctor Vélez Arfield de 1862. Ha tenido algunas reformas, la más relevante quizás en 1968, y ahora aparece este nuevo Código Civil y Comercial. Empieza el código determinando quiénes son las personas, es decir, quiénes son los que intervienen en la vida civil y en la vida comercial. Después pasa a las relaciones de familia y luego al tema que nos ocupa hoy, que son los derechos personales, aquellos derechos que tenemos sobre alguna otra persona. Los derechos personales son definidos como obligaciones. Entonces, cuando hablamos de obligaciones hablamos de eso, de derechos personales. Y una obligación es entendida como la relación jurídica en virtud de la cual un acreedor tiene derecho a exigir del deudor la prestación o que cumpla con una prestación destinada a satisfacer un interés legítimo. Entonces ya tenemos que la obligación o derecho personal es una relación jurídica. Es una relación jurídica entre al menos dos personas, un acreedor y un deudor. El acreedor inmediatamente al exigir la obligación tiene derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación. Es el cumplimiento de una prestación. Esa prestación, a la que vamos a llamar objeto de la obligación, tiene algunas características, tiene algunos requisitos. El objeto de la obligación tiene que ser material y jurídicamente posible. Materialmente posible es que pueda ser realizado en el mundo que conocemos. Es decir, yo me puedo comprometer, mejor dicho, a trasladar a alguien en mi auto hasta la ciudad de Buenos Aires. Me puedo comprometer a llevarlo a Buenos Aires. No me puedo comprometer a llevarlo a la Luna. ¿Se entiende? Eso es materialmente imposible. Un objeto jurídicamente imposible sería, yo no me puedo comprometer a entregar el obelisco, o a entregar un buzón, o simplemente a entregar algo que no es mío. Esto también tiene que ver con la licitud del objeto. El objeto de la obligación, es decir, esta prestación que se tiene que cumplir, tiene que ser lícita, legítima. Yo no puedo exigir al deudor que cumpla con una prestación ilegítima. Yo no puedo pretender que alguien cumpla su promesa de matar a otra persona. El objeto tiene que ser, entonces, hasta ahora, dijimos, jurídicamente y materialmente posible, y además tiene que ser lícito. Esta prestación, objeto de la obligación, tiene que ser determinada o determinable, y tiene que ser susceptible de evaluación económica. Tiene que ser determinada, es decir, yo me puedo comprometer a entregar determinada cosa o determinada cantidad de dinero. O determinable, es decir, puedo comprometerme a entregar el equivalente a 10 litros de nafta, al valor de 10 litros de nafta, o al valor de $100 al día de la cotización en que se tenga que dar cumplimiento con la obligación. Hay obligaciones que implican un deber moral. Antiguamente se las llamaba obligaciones naturales, y son aquellas obligaciones que no están instrumentadas o documentadas de ningún modo. Vamos a suponer, yo hago un préstamo a un amigo mío, le presto dinero, por cualquier motivo, y no lo instrumentamos, él no me firma un pagaré, no me da un cheque, no me da ningún elemento en garantía como para que yo se lo retenga hasta el día que me pague. Fue estrictamente de palabra la obligación, es decir, yo le presto dinero y espero que él me lo devuelva. Si no me lo devuelve, no tengo forma de exigirle ese cumplimiento, no tengo forma de exigirle el pago, porque se trata de una obligación de carácter moral, no es una obligación con alcance jurídico. Y esto nos a el concepto de obligación. Hay derecho personal u obligación, dijimos, cuando un acreedor tiene derecho a exigir del deudor el cumplimiento de una prestación. O también tiene el derecho, en cambio de incumplimiento, de exigir el cumplimiento en forma forzosa, en forma forzada.
Yo puedo, como acreedor, tengo ciertas prerrogativas, ciertos derechos. Tengo derecho a exigir el cumplimiento de la prestación obligada. O tengo derecho a instrumentar todos los medios legales para que esa obligación sea satisfecha, para que la prestación sea cumplida. ¿Se entiende? Es decir, puedo llevarlo a juicio. Una persona, vamos a suponer, me debe dinero o me debe la realización de un trabajo, yo puedo intimarlo a que lo haga y si no, le pido a un juez que lo obligue a cumplir. ¿Se entiende? Como acreedor también tengo derecho a hacer que la prestación sea cumplida por otra persona, por un tercero, a costa del deudor. Resulta que alguien se comprometió a hacer un trabajo en mi casa, llegado el plazo para hacerlo, no lo hace. Entonces yo puedo llamar a otra persona que cumpla con ese trabajo y después el costo ese cobrárselo a mi primitivo deudor. Finalmente, el acreedor, en caso de incumplimiento por parte del deudor, tiene derecho a exigir el pago de indemnizaciones, indemnizaciones derivadas del incumplimiento de la obligación. Una obligación dijimos que es un derecho personal, es decir que si yo soy acreedor de una persona que es mi deudor, soy acreedor de esa persona. Esa persona responde por su obligación, por cumplir con la prestación a la que se comprometió, con todos sus bienes, con su patrimonio. El patrimonio, entonces, los bienes del deudor, funcionan como garantía del cumplimiento de la obligación. Hay algunas excepciones. No todos los bienes de los deudores funcionan como garantía, operan como garantía del cumplimiento de las obligaciones. Dentro de esas excepciones están las ropas y los muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, o de su conviviente, de su pareja conviviente. Entonces, la ropa y los muebles de uso indispensable, la cama, un ropero, una mesa, un juego de sillas, esos bienes no pueden ser ejecutados. Si yo debo y no pago, en el marco de un juicio me pueden rematar mis bienes, me pueden venir, sacarme mis bienes y con eso pagarle al acreedor. Estos bienes de los que estamos hablando, la ropa y los muebles de uso indispensable míos, de mi cónyuge o conviviente, o de mis hijos, quedan exceptuados de esta garantía de las obligaciones. También quedan exceptuados los sepulcros, salvo que la obligación derive de la compra de ese sepulcro. Es decir, si yo compro un sepulcro y no pago, el acreedor puede ir contra el sepulcro. También quedan fuera de esta garantía genérica los bienes destinados a cualquier religión reconocida por el Estado, las herramientas y utensilios propios del ejercicio de la profesión, arte u ocupación principal del deudor, es decir, una máquina de coser para quien es costurera, una plancha para el tintorero, herramientas de labranza para el que trabaja en el campo, las herramientas propias de la... ¿Se entiende? Las herramientas o instrumentos propios para el ejercicio profesional o ocupación del deudor, esos son objetos que no entran en esta garantía genérica para las obligaciones. Y tampoco entran las indemnizaciones percibidas por haber sufrido daños. Si yo hago un juicio por daños y perjuicios porque sufrí un accidente, tuve determinado grado de incapacidad y me indemnizan, ese dinero que percibo no puede ser afectado al pago de otras obligaciones que yo haya contraído. El deudor responde con todo su patrimonio, excepto con estas excepciones que hemos mencionado recién. ¿Y de qué forma opera esto en el mundo real, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana, ¿cómo es que una persona puede ser ejecutada en sus bienes? A través de un juicio. Y en el marco de ese juicio civil o comercial, puede haber lugar a lo que se llama una medida cautelar, que es un embargo. Habrán escuchado todos hablar de un bien embargado.
resulta que yo debo muchísimo dinero, no lo pago, mi acreedor me hace un juicio, y en el marco del juicio, a fin de garantizar que yo pueda llegar a pagar, me embargan mis bienes. Viene un oficial de justicia a mi casa, por orden del juez, y hace un inventario de todo lo que tengo. Ya dijimos que la cama no, los cubiertos, los platos, el artefacto de la cocina, si se quiere la heladera. Hay unos cuantos muebles que son indispensables para la vida cotidiana que no van a ser embargados porque tienen esa categoría de bienes inembargables. Habrán escuchado hablar de esto. Hay bienes que son inembargables, que son todos estos que dijimos recién que no alcanzan a la garantía genérica de las obligaciones. En caso de que existan varios embargos sobre los mismos bienes, un embargo puede operar también sobre un bien inmueble o sobre un automotor. En el caso de que yo sea sujeto de muchos juicios, porque le debo plata a medio mundo y todo el mundo me está haciendo juicio, puede ser que yo tenga sobre mis bienes más de un embargo. En ese caso, la prioridad de cobro va a ser del primer embargante. El que llega primero es el que gana. Es un viejo adagio que heredamos del derecho romano, "Qui priori temporis potius iuris". El primero en el tiempo es mejor en el derecho, decían los romanos, y hasta nuestros días se sigue considerando así. Estamos hablando entonces de derechos personales, obligaciones. Vimos cómo opera el patrimonio del deudor como garantía de la satisfacción de esas obligaciones. Y tenemos que saber que hay distintas clasificaciones de las obligaciones. Hay obligaciones, en primer lugar, de dar. Yo me comprometo, en virtud de un negocio jurídico determinado, a dar, a entregar algo. Ese dar puede ser una obligación, una cosa determinada. Me comprometo a entregar mi automóvil a fin de mes. Puede ser de dar cosas genéricas, perdón. Puede ser la obligación de dar cosas genéricas, es decir, me comprometo a entregar, cuando termine la cosecha, una determinada cantidad de toneladas de trigo, por ejemplo. No son la tonelada de trigo que hoy tengo guardada en el silo. Simplemente me comprometo a entregar genéricamente cantidades de cosas. También hay obligaciones de entregar sumas de dinero. Hay obligaciones que son de hacer. En lugar de dar, son obligaciones de hacer. Yo me comprometo a realizar un trabajo determinado, a trasladar a un pasajero a la ciudad de Buenos Aires, mañana por la mañana. Me comprometo a reparar el techo de una propiedad, y así todos los ejemplos lícitos que se les puedan ocurrir. Finalmente, hay una tercera categoría de obligaciones que consisten en no hacer. Yo puedo comprometerme a no hacer determinada cosa por determinado tiempo. Hay obligaciones que son alternativas, una u otra. Hay obligaciones que son facultativas. Hay obligaciones que son sujetas a condición, y esto es lo interesante. Hay obligaciones que son aleatorias, es decir, que dependen de un alea, de una cuestión azarosa. Por ejemplo, me compro un billete de lotería. El Estado me pagará en la medida en que yo salga elegido ese número que yo compré. Está sujeto a una cuestión de suerte, si se quiere. Hay otro tipo de condiciones. Yo puedo contraer el compromiso de entregar la cosecha a fin de año, siempre y cuando no llueva, o siempre y cuando llueva. Y así hay infinidad de ejemplos que se nos pueden ocurrir relativo a las condiciones a las que pueden ser sometidas el cumplimiento de una obligación. En el marco de los seguros, que es el tema, entiendo, principal de este curso, hay una obligación condicional, a condición de que se ocurra el siniestro. Es materia de análisis más profundo y posterior. Hay obligaciones divisibles, indivisibles, hay obligaciones que se llaman solidarias. La solidaridad puede recaer pasiva o activamente, es decir, en el sujeto activo, que es el acreedor, o en el sujeto pasivo, que es el deudor, porque puede haber una obligación en donde hay un acreedor y muchos deudores.
Hay mucha gente que le debe el cumplimiento de una prestación a una misma persona. Y se entienden por solidarias aquellas obligaciones, solidariamente pasivas, son aquellas obligaciones en las cuales el cumplimiento de la prestación por parte de un solo deudor libera a todos los demás del compromiso de pagar, ¿se entiende? En las obligaciones solidarias ocurre esto que acabamos de mencionar, todo claro. Hay obligaciones que son principales y accesorias, es decir, hay obligaciones que son accesorias de una principal y como tales se dice en derecho que corren la misma suerte. Entiendo yo que lo medular de este tema es saber fundamentalmente lo que dijimos varias veces ya, que las obligaciones son derechos personales que implican necesariamente la existencia de al menos dos partes, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, que son un deudor por un lado y un acreedor por otro, y que el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación. La prestación puede consistir, dijimos, en dar algo determinado, en dar algo determinable o en dar sumas de dinero, en hacer algo o en no hacer algo. ¿Cómo surgen las obligaciones? ¿Por qué yo puedo pasar a través de un vínculo jurídico a ser acreedor de una persona determinada? ¿Por qué yo paso a tener un deudor en mi favor? Por vínculos contractuales, principalmente, la celebración de contratos, que son temas del próximo capítulo del Código Civil. Y si no es a través de la celebración de contratos, es a través de la ocurrencia de hechos o actos jurídicos, accidentes que pueden dar lugar a la responsabilidad. La responsabilidad es el instituto jurídico que determina que una persona debe satisfacer una prestación determinada. Y esta responsabilidad puede tener origen objetivo o subjetivo. Hay responsabilidad subjetiva por aquellas cosas que yo efectivamente hago. Si yo golpeo a una persona y lo lastimo, y esa persona va al hospital, yo por esa acción que cometí, soy responsable y voy a tener que pagarle a esa persona todos los gastos derivados de su atención hospitalaria, el daño moral, si es que lo hubo, el lucro cesante, que es el dinero que dejó de ganar o de producir en el tiempo que estuvo en el hospital, ¿se entiende? La responsabilidad es subjetiva por aquellas cuestiones que efectivamente el sujeto lleva adelante. En cambio, hay otra responsabilidad que otorga la ley, que es otorga la ley en algunas circunstancias, que es de carácter objetivo. En la responsabilidad objetiva, el responsable no tiene que hacer absolutamente nada. Se es responsable, básicamente, por ser el dueño o quien desarrolla una actividad peligrosa. Si yo soy el dueño de algo que es riesgoso o peligroso, como un automotor, por el mero hecho de ser el dueño, soy responsable por los daños que ese automotor pueda ocasionar. Entonces, sucintamente tenemos obligaciones en una rama contractual y en el caso fortuito o la fuerza mayor, lo que pueda ocurrir en la vida cotidiana que dé lugar a responsabilidad, sea esta subjetiva u objetiva. Finalmente vamos a dedicarnos a cómo terminan las obligaciones. ¿Cuándo un deudor se libera de esa carga de tener que cumplir con una prestación? Principalmente la forma más común del fin de las obligaciones es el pago. ¿Cuándo pago? Cuando pago lo que debo, cuando cumplo con la prestación a la que me comprometí. Es decir, cuando realizo el trabajo comprometido, cuando entrego la cosa comprometida o cuando entrego el dinero debido. ¿Sí? Ese es el pago. Hay bastantes artículos del Código Civil dedicados al pago. Cuándo el pago es suficiente, qué pasa cuando el acreedor se rehúsa a aceptar el pago.
en fin, un montón de situaciones fácticas que pueden ocurrir y que la ley contempla. El pago entonces es la forma ordinaria y común de fin de las obligaciones. Otra es la compensación, es decir, yo le debo algo a alguien y resulta que después, a partir de otro negocio jurídico, esa persona pasa a deberme a mí, es decir, que la deuda que teníamos se compensa. Dejo de deberte tal cosa porque vos ahora me debes tal otra. La confusión o la novación, la confusión es cuando tiene lugar la confusión cuando se mezclan varias obligaciones. La novación es el reemplazo de una obligación por otra. Es muy común cuando uno accede a un crédito bancario y tenía otro. Yo le debía plata al banco, voy, gestiono un nuevo crédito y entonces se cancela el anterior y paso a ser deudor en este nuevo crédito. Es decir, la novación, decíamos, es el reemplazo de una nueva obligación por una nueva. La dación en pago, entrego algo en pago que no es lo convenido, pero si el acreedor acepta, me libero de aquella deuda que tenía. También admite la ley la renuncia, es decir, el acreedor desiste de perseguirme o de reclamarme el pago o el cumplimiento de la obligación. Puede extinguirse una obligación por la imposibilidad de concreción, por caso fortuito o fuerza mayor. Yo me comprometí a entregar algo que una tormenta destruyó. Y bueno, es imposible que yo cumpla. Se dice que a través de, cuando tiene lugar alguna de estas formas de terminación o formas de finalización de las obligaciones, el deudor queda liberado. En el caso de que el deudor no satisfaga la prestación en el término convenido por contrato o por ley, será sujeto de juicio o de reclamo judicial. Y como veíamos al principio, responde con su patrimonio. Hasta acá llegamos. Muchas gracias.